Bueno, la mía es la historia de una mujer que desde niña soñó en hacer lo que ahora hace, que es básicamente contar historias. No soy la única ni tampoco una excepción. De hecho, son muchísimas las mujeres que todos los días salen a la calle a buscar los rostros que pocos quieren ver o a escuchar las voces que pueden estar silenciadas. El trabajo de estas mujeres se observa en redes sociales, está en la tapa de periódicos y de revistas, se escucha en la radio y se mira también en televisión. Ahí empezó mi camino en el que muchos consideran el mejor oficio del mundo. Cuando yo era niña, me sentaba a ver las noticias al lado de mi mamá y le preguntaba cómo se llamaba el trabajo de estas mujeres que visitaban lugares extraños, que conversaban con personajes famosos, que de una u otra manera nos contaban cómo era el mundo allá afuera. Mi mamá me decía, son periodistas. Y yo le repetía insistentemente, yo quiero ser periodista. 28 años después, esa es la edad que tengo ahora, soy una periodista. Hace 7 años pisé por primera vez una sala de redacción y no salí más. He transitado por medios grandes, por medios chicos, y en estos espacios he ratificado la importancia que tiene que las mujeres construyamos historias. Esto resulta determinante. De hecho, una mujer es la culpable de que yo ahora pueda estar aquí. Cuando era pequeña conocí a Milagros Aguirre, una de las plumas más prolíficas que tiene este país desde mi perspectiva, y cuando crecí, la Mila me dio una serie de razones por las cuales era buena idea estudiar periodismo. Durante muchísimos años ella fue la editora de cultura de Diario El Comercio. Me dijo que podría escribir de lo que quiera, que podría viajar. Le hice caso y me dediqué a estudiar periodismo. Una vez en la universidad me di cuenta que la mayoría de mis profesores eran hombres y esta fue una realidad que después se replicó en los medios de comunicación. Es decir, el periodismo todavía es una profesión donde existe supremacía masculina y las cifras me dan la razón. Por dar un ejemplo, en la Universidad Central del Ecuador, la segunda más grande del país, las mujeres inscritas en la carrera de comunicación social representan alrededor del 55% de las estudiantes de pregrado y el 46% de posgrado. Sin embargo, el momento en que uno revisa las cifras del Cordicom y el número de mujeres que trabajan en medios de comunicación, esto resulta absolutamente distante. Es decir, de cerca de 17,000 trabajadores de los medios, apenas el 36% somos mujeres. ¿En qué se traducen estas cifras? En que todavía las mujeres tenemos que pelear contra las limitaciones como lo son el acoso sexual y la exclusión por embarazo dentro de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, somos muy pocas las mujeres que estamos en puestos de liderazgo y que tenemos la posibilidad de definir la línea editorial de un medio. Creo que una imagen o un par de imágenes van a ratificar lo que les estoy contando. Cuando yo recién empecé oficialmente como periodista, lo hice en la desaparecida revista Vanguardia y en un momento dado, entre 2012 y 2013, en la reunión de planificación participaban 7 hombres y la Desiré. Yo era la única mujer que estaba en esta mesa de discusión de los temas que publicábamos semana a semana y además yo empecé en el espacio de tendencias hablando de cultura, de cine, entrevistando a personajes de farándula, porque existe este prejuicio de que el perfil femenino encaja mejor en estas secciones, entre comillas, más light, que requieren de menos rudeza o de menos valentía. Además, yo ganaba 3 veces menos que el resto de mis compañeros en el mismo cargo. Y además, como yo tenía la intención de contar historias de profundidad o periodismo de largo aliento, semanalmente también proponía otros temas que eran aceptados, que se sumaban a mi carga de trabajo y además cursaba 4º semestre de universidad. En esta época de mi vida, en Vanguardia, uno de mis jefes me dijo que yo era la periodista más necia del mundo. Seguramente lo hizo porque no acepto un no como respuesta y es muy difícil que me quede con un así se hace o así se ha hecho siempre. De hecho, esta inquietud, estas ganas de hacer las cosas de manera distinta me permitieron realizar reportajes que se convirtieron en la tapa de uno de los medios mejor posicionados del Ecuador en su momento, de transitar sola por lugares bastante inhóspitos, pero sobre todo de hacer lo que siempre quise hacer, que era básicamente no dejar de aprender. Es indudable que en los últimos años, en las últimas décadas, las mujeres hemos cobrado un protagonismo relevante en la construcción de la información. Sin embargo, este es el resultado del trabajo, de la necedad, de la persistencia, de la inconformidad,
de otras mujeres que data de muchísimo antes. Yo creo que este tipo de espacios deben funcionar para rescatar la memoria, para escarbar en la historia, y de esa manera resulta determinante destacar lo que fue en su momento el trabajo de Zoila Ugarte de Landívar, la primera mujer periodista de este país. Para 1905, Zoila fundó la revista La Mujer, donde se publicaban textos desarrollados por narradoras, pensadoras, poetas, mujeres, que también reflexionaban sobre el feminismo y sobre los derechos de la mujer. Para 1906, Zoila publicó en el diario El Tipógrafo que la mujer tiene derecho al trabajo, pues necesita vivir y no se vive ni se adquieren comodidades sin trabajar. 111 años después, es un hecho, las mujeres somos parte de los medios de comunicación, pero nuevamente destaco que somos poquísimas las que tenemos la oportunidad de estar a la cabeza de estos espacios. Vanessa Terán, ella es periodista y además es editora de la plataforma Zoila Zoila, donde se difunden el trabajo de las mujeres en distintas ramas, y durante 3 meses ella monitoreó las columnas de opinión que se publicaron en 6 medios, en 6 periódicos locales, y el resultado también es determinante. Apenas el 22% de las columnas fueron firmadas por autoras mujeres. En ese sentido, para mí es determinante lo que significó históricamente para el periodismo Oriana Fallaci, considerada una de las mejores periodistas de la historia, y su actitud también ante el periodismo y ante la manera de hacer las cosas. Para ella, la desobediencia hacia los prepotentes era el único modo de usar el milagro de haber nacido. Yo utilizo esa inconformidad también en el momento de hacer mi trabajo, y he intentado seguir de una u otra manera mis convicciones, de modo que el periodismo que yo hago sirva para algo. He intentado generar incomodidad, he intentado invitar a la gente que me lee a pensar o a reflexionar en torno a distintos temas. Y este apostar por seguir mis convicciones también ha significado en muchísimos casos que no siempre se gana. En 2015 salí de un medio de comunicación bastante estable, donde me pagaban mensualmente mi salario, algo cada vez menos común en los medios ecuatorianos, y decidí apostar por la vida del freelance porque sentía que esta era la puerta para hablar de los temas que yo quería. Lo hice, sin embargo el camino fue bastante difícil por los obstáculos propios de este mecanismo de trabajo que yo desconocía, y además por la crisis que para ese año ya atravesaba este país. Paradójicamente publiqué en varios medios nacionales como internacionales, sin embargo económicamente estaba quebrada y lo único que me mantenía en ese momento eran las ganas. Sin yo buscarlo, de una u otra manera, las cosas se alinearon para llegar un año después, en 2016, como periodista a Río de Janeiro a cubrir las Olimpiadas. Esto llegó en un momento súper crítico, como les contaba, porque me cuestionaba un montón la manera en que se hacía periodismo en este país, en que se hace periodismo en este país cuando decides hacerlo de manera independiente, porque lo haces casi como sobreviviente en términos económicos. Sin embargo, aposté por la posibilidad que me abrió Agencia Pública para contar historias sobre derechos humanos en torno a este mega evento deportivo. Apliqué a Agencia Pública, un medio de comunicación también independiente en Brasil, me aceptó y llegué hasta Río de Janeiro. Agencia Pública es un espacio interesante porque además es un medio que está dirigido por mujeres. El año pasado, una de sus directoras, Natalia Viana, se convirtió en la ganadora del premio Gabriel García Márquez en la categoría texto, uno de los premios más importantes de la región. La vida me juntó con ella y con su manera de hacer las cosas. En Brasil conversamos mucho sobre las condiciones en las que ahora mismo se hace periodismo en Ecuador. Conversamos sobre por qué seguir contando historias que duelen, y para mí la respuesta es siempre la misma. Como les decía hace un momento, yo creo que el periodismo tiene que servir para dar voz a los que no tienen voz y tiene que servir para retratar a aquellos que la sociedad en general se resiste a ver. Hasta Brasil llegamos 6 periodistas de medios bastante prestigiosos, como lo son la revista Time o The Clinique en Chile, y esta oportunidad se convirtió a su vez en una respuesta a la crisis que yo atravesaba en ese momento. Se convirtió en una invitación, creo yo, a no darme por vencida. En ese sentido, creo que desde mi trabajo he intentado desbancar de alguna manera la idea que existe de que las mujeres podemos ser muy frágiles o muy delicadas en el momento de ejercer un oficio que, entre comillas, históricamente demanda de rudeza y de valentía. Y creo que existen muchísimas mujeres que todos los días nos demuestran
que las periodistas ecuatorianas son valientes, y en este momento me voy a permitir citar algunos de los nombres que vienen a mi mente: Mónica Almeida, Mariana Neira, Guadalupe Fierro, Sandro Ochoa, Janet Inostroza, Tania Tinoco, Patricia Estupiñán, Belén Arroyo, Talía Flores, Mónica Mendoza, Ivonne Guzmán, y seguramente se me escapan muchísimos nombres más. Creo que son ejemplos clarísimos de lo alejado que está la idea de la delicadeza o de la fragilidad en el momento de hacer periodismo. Las periodistas ecuatorianas, de hecho, lo reitero una vez más, somos valientes. Y creo que ahora mismo la vida me está obligando también, o más que obligando, me está enseñando a ser valiente, porque estoy a la cabeza del primer medio que se dedica exclusivamente a la verificación de datos en este país. En Ecuador Chequea, todos los días monitoreamos las frases pronunciadas por los políticos e intentamos determinar quién miente. ¿Por qué esto requiere ser valiente? Pues porque yo creo que enfrentarse a la mentira indigna, y desde los medios de comunicación hay que asumir una posición al respecto, y desde el periodismo evidentemente también hay que hacerlo. Además, como mujeres tenemos que demostrar permanentemente por qué estamos en capacidad de hacer el trabajo que hacen nuestros compañeros, y por qué también tenemos la capacidad de dar la cara por un medio, de definir su línea editorial y de poder llevar a cabo el trabajo de un equipo. Además, no se trata de que nos regalen estos espacios por el simple hecho de ser mujeres. Sin embargo, sí se trata de que no se cierren las puertas por esa misma razón. Aunque parezca exagerado, en pleno siglo XXI todavía debemos destacar permanentemente, todavía debemos repetir permanentemente que las mujeres ecuatorianas también hacemos periodismo. Muchísimas gracias.